poder compartir un poco este espacio de tal forma que podamos pues, revisar algunos temas que quizás algunos conozcan o quizás algunos tengan dudas. Entonces, pues primero, buenas tardes para todas, todos y todes. Mi nombre es Milena Puentes, yo soy enlace Sofía desde la Secretaría de la Mujer. Mi rol es muy local, yo trabajo principalmente para Chapinero. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar algunas cosas tanto de la ruta única de atención, algunas cosas pequeñas, algunas responsabilidades que es importante que se conozcan desde el sector educativo y, y por último, los servicios, que es como el tema grande o el objetivo grande que se tiene para el espacio de hoy. Eh, Antes de iniciar, quisiera que me confirmaran si ven las diapositivas. Sí, ¿Les permite verlas? Sí, listo. Sí. Listo, súper, súper. Entonces, pues nada, contarles que en la Secretaría de la Mujer, ¿alguno sabe qué es la Secretaría de la Mujer? ¿O cómo funciona este tema como a nivel distrital, de por qué existen estas secretarías? Yo no. Listo, Ricardo, gracias. Listo, pues entonces les cuento un poco. La administración distrital y su gabinete maneja ciertos sectores, sí, como sectores en los que manejan diferentes temáticas, tales como ambiente, gobierno, seguridad, mujer, ¿no? Y cada una de esas temáticas tiene un sector administrativo o una secretaría administrativa que es la cabeza de ese sector. Entonces, por ejemplo, para ambiente está la Secretaría de Ambiente, para educación está la Secretaría de Educación y para mujer, que nació en el 2013, nace la Secretaría de la Mujer. Entonces, eso es una claridad importante que quisiera hacerles. La Secretaría de la Mujer es un sector distrital, por lo que lo que vamos a hablar es a nivel distrital, que nace con el objetivo de poder poner en la agenda pública, en la agenda de política pública y en la agenda de administración distrital el tema de mujeres, priorizarlo, ¿no? Porque se prioriza por los múltiples escenarios de violencia, desigualdades que se atraviesan y que requiere responsabilizar al Estado y a su política para poder pues, ponerlo en la agenda pública. Entonces, eso es la Secretaría de la Mujer, el sector responsable de los temas de mujer y también el sector que nace para poder territorializar la política pública de mujer y equidad de género, que es la política pública que nos rige a nosotras como secretaría. ¿Listo? Bien. Ahí creo que abrí que no era. Compartir que no era. Permítame un segundito que compartir lo que no era. Listo, ahora sí. Listo, entonces no quisiera como, pues digamos que en términos generales, quisiera contarles que la normatividad que tiene vigencia en Colombia es una normatividad que nace en términos generales por la ratificación de acuerdos y estatutos internacionales que Colombia ratifica en su constitución o como base constitucional y a partir de eso se generan unas leyes, ¿no? Es más o menos la forma en que esto funciona. La ley más conocida es la 1257, que no sé si ustedes alguno la haya escuchado. No, ni idea. Bueno, Sí, creo. yo la conozco. Dale, dale, Jessica. La 1257 es del 2008
Es Sí. como unas normas o no sé, un lineamiento que dicta la prevención y también las formas de discriminación contra las mujeres. Listo, sí, muy bien. Entonces, reconociendo precisamente todos estos tratados internacionales, en Colombia se ratifican los acuerdos nacionales, sí, como estos acuerdos internacionales, y a partir de esta ratificación nacen unas leyes. Entre ellas nace la 1257, que es una ley muy, muy importante, porque es la primera ley que, pues, que tiene todavía muchas carencias, pero es la primera ley que reconoce la violencia contra las mujeres. Digamos que antes siempre eran delitos de tipo lesiones personales, siempre era entendiéndolo como, no sé, riña, intolerancia. Esta es la primera ley que nos indica que hay un daño dirigido hacia las mujeres, ¿no? Entonces, por eso esta ley es tan importante y como que siempre en los espacios se va a hablar de ella. Esta ley que nos indica, esta ley nos da unas claridades frente a toda la ruta de atención, entonces nos empieza a hablar de cómo va a prevenir las diferentes entidades y los diferentes sectores como educación, como desde, no sé, desde las alcaldías, cómo se va a empezar a trabajar y a prevenir el tema de violencias dirigidas hacia las mujeres. Pues las mujeres, cuando me refiero a las mujeres, también hablo como de las mujeres en todas sus diversidades. Déjame ver, veo que hay como un comentario. Yo lo había visto en el protocolo de violencia basada en género en la universidad, pero solo mencionando la violencia psicológica. Listo, ya vamos a ver los tipos de violencia y como más a detalle lo que nos dice esa ley. Gracias, Tania. Y es un poco eso, ¿no? Entonces nos empieza a dar como este marco de prevención, pero también nos dice otras claridades que antes no teníamos o no las teníamos escritas en papel, digamos, o escritas en la ley. O en un marco jurídico, y es que nos empieza a definir algunas de las violencias que se presentan, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero entonces la ley nos da un concepto de lo que es violencia contra las mujeres. Entonces se los voy a leer literalmente. Menciona que es cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el ámbito privado. Esto es como muy importante porque primero nos define que la violencia puede ser cualquier acción u omisión, porque a veces creemos que los únicos que violentan a las mujeres, este es un tema estructural, ¿no? Yo creo que de pronto en la mesa se lo han pensado, pero la violencia de género también es un tema estructural que recae en este sistema de creencias que implican una subordinación de las mujeres, ¿no? ¿Esto qué quiere decir finalmente? Que no solamente se violenta una mujer cuando se actúa en contra de ella, sino cuando se omite cualquier acción para protegerla. Creo que esta es un gran aporte que nos hace la ley porque responsabiliza también, no sé, a las entidades que deben de proteger a las mujeres, vamos a decir salud, vamos a decir policía, y que si no lo hacen, pues esta ley, por lo menos las mujeres víctimas de violencia tienen de dónde agarrarse, digámoslo de ese modo, para poder que se cumpla pues su derecho a una vida libre de violencia. También pues nos da unas claridades de que la violencia puede causar muerte, puede causar daño o sufrimiento, ¿no? Sufrimiento porque a veces el daño no es tan claro, a veces el daño es claro, por ejemplo, en violencia física, pero no es tan claro en violencia psicológica o económica, por ejemplo. Entonces, esto también es una parte muy importante de la ley. Nos da pues los tipos de violencia que contempla la ley, que ya los vamos a ver más adelante, y se dan por su condición de ser mujer. Antes a mí me costaba un poco entender esto de su condición de ser mujer, pero está muy relacionado como con lo que mencionamos, ¿no? A partir de que los estereotipos de género y los roles de género se nos han ido socializando
como a las mujeres como subordinadas, como que tienen atributos, por ejemplo, menos reconocidos en la sociedad. Esto empieza a repercutir en unas formas estructurales de pensamiento de las violencias. Entonces, se asume, por ejemplo, hablemos de las tareas del cuidado, se asume que las mujeres, por su carácter reproductivo, tienden a ser mejores cuidadoras que los hombres. Y a partir de esto, que ha sido un pensamiento social y que ha sido socializado, se ha asumido que las mujeres deben de generar el cuidado de quizás de enfermos, de hijos o de adultos y padres, ¿no? Y esto termina repercutiendo en el tiempo que las mujeres tienen para estudiar, para trabajar, para hacer otras actividades. Entonces, cuando se habla de su condición de ser mujer, estamos hablando de todas estas brechas históricas que se han presentado alrededor del género y alrededor en sí de la diversidad sexual. Es decir, esto también tiene unas líneas muy paralelas con las diversidades sexuales o las orientaciones diversas, porque finalmente todo aquello que se salga de lo que estereotípicamente se nos ha socializado sí, como bueno, ¿no? Todo lo que se salga de ese lugar, pues va a tener esta presión social y seguramente represiones que pueden llegar a ser de tipo violencia, o pues también estas relaciones, o lo que uno escucha mucho, que son las relaciones de poder alrededor de este tema. El concepto de violencias también nos dice que eso también ocurre en amenazas tales como actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Creo que eso es muy claro. Y bien sea en los ámbitos públicos o privados. Esto es súper valioso también de la ley, porque anteriormente se nos decía que los trapitos sucios se lavan en casa. Cuando con esta ley podemos decir, no, la violencia de género también es un tema del ámbito público, y no solo porque ocurren violencias, sino porque habitar los espacios públicos a veces no es tan fácil, ¿sí? Porque pues estamos expuestas a acoso callejero, a coger un Didi, que algo nos pase. Pero más allá de eso también es decir, antes las mujeres no podían salir y pedir ayuda, o no había algo que las respaldara para sacar sus problemas de lo que se supone que es el hogar, ¿no? Y ponerlo y exteriorizarlo en lo público. A partir de la ley, pues por lo menos ya hay unas entidades y ya hay una responsabilidad legal que se debe generar alrededor de eso. Listo, entonces, ¿dónde se pueden presentar las violencias? Pues en el ámbito familiar y de relaciones de pareja y exparejas, en el ámbito comunitario o público, como lo es en el entorno universitario, que también se pueden generar violencias en este ámbito, o violencias perpetradas por el Estado o toleradas por el Estado. Aquí un poco lo que hablábamos acerca de la omisión. ¿Listo? Contarles algunos datos que son muy interesantes y que hacen importante el reconocimiento como de esta agenda política y de esta agenda también legal, esto a partir de la organización de las mujeres en las diferentes instancias de participación, y pues también, valga decirlo, como desde las juntanzas, desde el pensar y desde espacios como estos, que también promueven pensarse los temas de género desde otros lugares y inferir pues en lo que finalmente rige la normatividad del país. Entonces, les cuento que para 1933 las mujeres colombianas no podían ir a la universidad, lo que quiere decir que si nosotras, las mujeres que nos encontramos en esta reunión, hubiéramos nacido en esa época, seguramente la universidad no hubiese sido una posibilidad para nosotras. A partir del decreto 1672, pues esto cambia. En 1932, antes de 1932, perdón, las mujeres colombianas no eran consideradas sujetos de derecho capaces de tomar decisiones ni siquiera siendo mayores de edad, por lo que las mujeres dependían de la compañía de un esposo, de un hermano, de un hijo, o inclusive pues hacer diferentes tipos de favores o de servicios, digamos, a otras personas y a otros hombres para que pudiesen representarlas en la sociedad. Listo. Para el 96 o antes del 96, las mujeres colombianas, esto es muy importante porque estamos hablando del 96, seguramente muchos de ustedes nacieron sobre esta época o después, ¿no?
Es decir, es algo muy reciente, y es que las mujeres podrían ser violadas por sus esposos sin que esto se considerara un delito, y a partir de la ley 294, pues esto empieza a cambiar. Para el 36 o antes del 36, las mujeres colombianas no podían ocupar cargos públicos. Antes del 2016, las mujeres colombianas no podían legalmente trabajar en empleos subterráneos, peligrosos, insalubres o considerados de grandes esfuerzos. Esto también un poco dado hacia los estereotipos de género, hacia considerar que quizás las identidades masculinas en términos de lo que se supone que se les asignó al rol de ser fuertes, de ocupar cargos de poder, de ser los líderes, pues por supuesto que antes de esta época, o eso se ha venido replanteando, pues las mujeres no tenían cabida en estos espacios, por eso es un hito muy importante. Y antes del 2022, las mujeres colombianas no podían abortar libremente, que creo que también pues es algo que nos ha tocado como conocer a todos, o hemos visto todos, y esto pues es muy valioso para todas y todos. ¿Hasta el momento hay alguna duda, alguna inquietud? No, que no, entonces continúo. No. Contarles que hay un marco jurídico relevante para el sector educativo, que creo que es algo que les sirve mucho, y sobre todo a la mesa de asuntos de género, ¿cierto? Es la mesa Sí, que... totalmente. Sí. Bueno, listo, exacto, a la mesa de asuntos de género, de pronto para que después puedan, si no lo han hecho, de pronto si les genera el interés, después puedan revisarlo un poco más a profundidad. Las obligaciones derivadas de las convenciones internacionales son dos muy valiosas, bueno, hay un montón, pero son las dos más valiosas en el marco de los derechos de las mujeres. La CEDAW y Belém do Pará son pues como los hitos importantes. A partir de Belém do Pará nace la 1257, entonces son dos sí, como documentos o dos instrumentos que van de la mano. Y pues a partir de la CEDAW nos habla un poco más sobre la equidad, desigualdad, reconoce como toda esta desigualdad histórica en términos de oportunidades, en términos de equidades, de género, en fin. Y a partir de esa pues se generan distintos reglamentos, tanto para diferentes instituciones, pero entre esos el decreto 4798, que nace para el sector educativo, que vamos a leer un poquito de eso. Esas son como las importantes. Obviamente, a partir de este decreto, lo que nos dice este decreto es que la comunidad educativa se debe involucrar para la promoción, formación y prevención de derechos humanos de las mujeres para que puedan vivir una vida libre de violencias. Asimismo, generar ambientes educativos libres de violencia y discriminación, donde se reconoce y valore las capacidades de las mujeres desde un enfoque diferencial. Fomentar la independencia y libertad de las niñas, adolescentes y mujeres que tomen sus propias decisiones, y para participar activamente en diferentes instancias educativas donde se adopten decisiones de su interés. Creo que esto es algo muy valioso, porque quizás a veces cuando se habla de participación de mujeres, creemos que, desde algunos espacios se considera que solo basta con que las mujeres estén en el lugar, y no en que tengan, ocupen lugares importantes y decisorios en el proceso, o en los procesos que se estén haciendo. Esto puede ser desde lo más mínimo hasta lo más amplio. También deben garantizar el acceso a la información suficiente y oportuna para hacer exigibles los derechos a las mujeres. Pues esto es muestra de eso un poco, empoderar a las mujeres para reconocer o sí, en este ejercicio de sus derechos. Bueno, asimismo, garantizar la formación y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Orientar y acompañar a las niñas, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de violencia de género para la atención integral y restablecimiento de sus derechos. Ahorita veía que Tania mencionaba que hay un protocolo de
de género. Precisamente este decreto hace que obliga a las instituciones educativas a tener un protocolo o una guía para la intervención de violencia, no solamente de la UPN, sino de pues todas las universidades deberían tener un enfoque de género y un grupo de género o por lo menos un protocolo para precisamente que si se presentan estas situaciones pues haya un paso a paso de lo que se debe hacer. Asimismo, reconocer y desarrollar estrategias para la prevención, formación y protección de los derechos de las mujeres para vivir una vida libre de violencias en el marco de autonomía institucional y coordinar acciones intersectoriales con el fin de erradicar la violencia contra la mujer. Estas acciones intersectoriales perfectamente es lo que estamos haciendo hoy. Y también aplica para los colegios. Sí, sí, también aplica para los colegios y para las universidades. Recordemos que igual hay unos límites, ¿no? Como que esto es importante dejarlo claro, las universidades o las instituciones educativas deben de tener unos protocolos de atención inicial que permitan identificar los casos, saber qué hacer en estos casos, pero hay unas competencias, por ejemplo, en casos de violencia sexual, que deben ser remitidas a salud, ¿no? Porque esta es la ruta. Eso es lo que se va a hacer. Si se identifica en la universidad debe facilitar este proceso de remisión a salud, por ejemplo. Dale, Jessica. No sé si esta pregunta la puedo hacer ya o dejamos que tú expongas, digamos, dada que esta ley, la que tú dices que nos estamos acobijando como mujeres y ya como ya esos derechos políticos que tenemos, digamos que a la hora que en una universidad, tú dices que están en prácticamente la obligación de tener estos protocolos, no se active este protocolo o el protocolo sea insuficiente o por X o Y razón administrativas, qué sé yo, ¿sí? Todo lo que pueda pasar dentro de una institución no se haga efectivo o no es que no sirva, sino que de pronto no se lleve, ¿se podría remitir inmediatamente a ustedes? Digamos, como tú eres de Chapinero, la pedagógica entraría dentro del territorio. O sea, se podría teniendo como, mira, hay una instancia en la universidad que está encargado de hacer efectivo o que activa, ¿sí? La palabra que sea más acorde, pero este protocolo no se está haciendo, no se lleva, o se demora mucho, bueno, etcétera. ¿Nos podríamos dirigir directamente a ustedes? Sí, sí, bueno, digamos que ahí pasan dos cosas, ¿no? Hay que atender hay como dos problemáticas asociadas. La primera es pues que el protocolo debería funcionar, ¿no? Y eso es un tema ya de tipo institucional. Y la segunda es pues que hay que atender a la mujer presunta víctima o a la mujer que está reportando unos hechos de violencia. Entonces, frente a lo primero que sería pues el proceso que se debe llevar a la universidad, supongo que hay una mesa reguladora para esto, o si no lo hay, pues es importante en caso dado poner en conocimiento a autoridades de control que sepan frente a este protocolo de género, ¿no? Pero por el otro lado, entonces también está la mujer víctima, y la mujer víctima, creo que eso igual se hace desde bienestar. Nosotros tenemos, ya más adelante les voy a dar los datos, pero tenemos nuestras casas de igualdad de oportunidades en donde ustedes pueden remitir estos casos. Por supuesto que sí, se comunican, yo les doy los números, agendan una cita y ahí las mujeres pueden recibir esa orientación jurídica y esta orientación psicosocial. De hecho, mucha de la población que llega a la casa son estudiantes universitarias y muchas son de la UPN. Como para contarte, pero claro, por supuesto que se podría hacer y pues sería la idea, ¿no? En caso tal, pues de que de pronto no se generen más barreras, sino pues se abra la posibilidad de que la mujer pueda recibir algún tipo de atención. Sí, respondí tu pregunta, Jessica. Dale, sí, gracias. Yo creo que voy a hacer otra en cuanto a los tipos de violencia, porque a veces también puede ser que este protocolo tenga o por a nivel administrativo, también se tengan conceptos de violencia muy reducidos, ¿no? De manera micro y no macro, porque hay muchas maneras de violencia.
y Sí, de señor. violaciones hacia las mujeres. Entonces también yo creo que más adelante lo pregunto. Gracias. Listo, dale, dale. Dale, Tania, cuéntame. Disculpa, lo que pasa es que hace poquito, pues estaba un candidato a la rectoría y este personaje quería, bueno, no dijo que iba a quitar el protocolo, pero dijo como tipo que básicamente lo que tuviera que ver con fiscalía lo iba a enviar a fiscalía y lo que no lo iba a manejar por convivencia y reparación, o sea, básicamente como en temas de, bueno, también depende de cómo se entienda la reparación, ¿no? Porque pues igual por lo que se conocía de este personaje que ya no está de candidato a la rectoría, em, pues muy posiblemente iba a terminar siendo como un, bueno, se dicen cosas, se dan la mano y listo, respecto a violencias basadas en género. Y quería saber qué tanto eso puede ser de negligente, por ejemplo, en términos de que hay ahí, o sea, que es un peligro, ¿sí? Qué tan negligente puede ser con todas las leyes que su merced nos estaba conversando respecto, pues, a las violencias basadas en género. Y ya. Listo, listo, súper, gracias por tu pregunta. Bueno, pues entonces frente a esto, educación tiene una responsabilidad, ¿sí? Y estas son unas responsabilidades únicas que no se pueden mezclar, ¿no? A veces, ¿qué hacen las universidades? Pues hacen todo esto desde bienestar universitario, generan como, no sé, como unos acuerdos internos, también la ley les dice cómo generen protocolos para violencias de género, pero tampoco les dicen cómo generarlos, ¿sí? Pero lo cierto es que esto es una responsabilidad eh, nacional, digamos, ¿no? De todas formas, les estaba tomando como un pantallazo como al marco teórico, como al marco legal, de tal forma que desde este marco legal ustedes puedan, pues, apoyarse en él, tanto desde la 1257, ahí cómo funciona, que es por dónde deben de empezar, digamos, empezar leyéndose la 1257. La 1257 deriva, normalmente funciona así, ¿no? Están las leyes, los decretos, después las resoluciones. Entonces, la ley es como lo global, lo grande, y el decreto es lo que empieza a reglamentar lo que menciona esa ley. Pues hago esta claridad de pronto si para todos no es clara. Y a partir del decreto es que se empieza a establecer estas responsabilidades que yo les menciono. También está estos protocolos de educación básica, media y superior, que también son como una guía hacia el sector educativo para la formulación de estos protocolos. Entonces, de pronto, pues no nos alcanzaría este espacio para poderlo revisar. Creo que es un trabajo conjunto que pueden ir realizando ustedes desde la mesa, pero que sí es muy valioso que lo realicen. Y a partir de eso, pues también responder un poco a lo que tú mencionas, Tania, y es como a posicionar un poco el tema. De hecho, pues siento que la pedagógica es en medio de todo una de las universidades que tienen un protocolo al menos formulado, ¿sí? Al menos formulado, seguramente en la práctica a veces esto no es tan fácil, pero a comparación quizás de otras universidades que se supone que hacia finales del año pasado tenían que todas tenerlas, pues hay algunas que hasta ahora incluso lo están construyendo. Entonces, sí sería importante que se hicieran como esta revisión jurídica. Yo sé que leer de leyes y leer de decretos, mi profesión es psicóloga, entonces pues a veces no es tan chévere, no es tan chévere ni es tan claro, pero seguramente a la mesa y al fortalecimiento de la mesa como mesa les puede nutrir mucho como en conocimientos y también como en la comprensión de cómo funciona la ley y cómo involucra las instituciones educativas. Creo que ahí respondí las dos preguntas, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Listo, listo. Vamos a continuar un poco hablando de los tipos de violencia y de pronto con esto pueda responder lo que mencionaba la profe. Y sí, definitivamente la ley se queda supremamente corta. Hay proyectos de ley,
pero sabemos que eso no es tan fácil. La política pública de mujer y género del distrito es una política relativamente reciente, del 2020. Entonces, bueno, sí se queda muy corta la ley para reconocer las violencias, porque nos habla solo de estos 5 tipos de violencia, que es violencia física materializada en golpes, empujones, puños, bofetadas, patadas, quemaduras o ataques con armas, objetos, ácidos u otros líquidos, aunque este es un delito autónomo, el de ataques con agentes químicos. También violencia psicológica, insulto, humillaciones, chantajes, descalificaciones, celos extremos o intentos de control. Violencia sexual, acoso, relaciones sexuales u otro acto sexual en contra de la voluntad. Económicas, control del dinero, incumplimiento de obligaciones económicas, prohibiciones para el uso de pertenencias y documentos personales, entre otros. Solo la ley, la 1257, nos habla de este tipo de violencia, pero por supuesto que las mujeres estamos expuestas a muchos otros tipos de violencia, entre ellas la violencia digital, por ejemplo, que aquí no se contempla, y la violencia digital tiene unas repercusiones inmensas porque se crean perfiles falsos, hay anonimato, incluso desde la fiscalía es difícil identificar, no contamos con un sistema de información tan avanzado como para identificar quién pueda estar compartiendo fotos o contenido. También están la violencia política, por ejemplo, no reconocer que las mujeres no pueden participar en política de la misma forma que los hombres. Desde la posición de género, una mujer puede tener el mismo nivel de preparación, pero sencillamente no en los espacios de participación no se refleja. Eso lo vemos nada más ahorita con los procesos que se están llevando a cabo de selección de todos lados. Y finalmente no tenemos los mismos derechos de participación. También están las violencias que aquí también hacen un montón falta, las violencias a los derechos sexuales y reproductivos, cuando una mujer desea interrumpir voluntariamente su embarazo, todas las violencias a las que se enfrenta, que le nieguen información, que le retrasen los procesos, revictimización, y bueno, supongo acoso callejero, por ejemplo, que también hace parte de otro tipo de violencias, y muchas otras microviolencias que aunque no están en la ley, es importante siempre, y yo trato de siempre nombrarlas en los espacios como parte de las violencias que nos atraviesan a nosotras como mujeres, y que definitivamente tenemos violencias ginecobstétricas, y que seguramente nos atraviesan y nos han atravesado todas, incluso en tener miedo de coger un carro y que algo nos pasa a medianoche, ¿sí? Y que la ley se queda corta. Digamos que si bien la ley es un hito muy importante, la 1257, también hay que reconocer que es una primera ley y que tenemos que seguir hablando de estas violencias, tenemos que seguir posicionando estas violencias, porque si no, nunca van a estar regularizadas. O sea, si la violencia física fue en medio de todo, pues una lucha histórica para que pudiesen las mujeres obtener un reconocimiento de ellas, pues seguramente este otro tipo de violencias deben de seguir siendo parte de los temas siempre, y siempre como nombrarlas y pues denunciarlas. ¿Listo? No sé, profe, si hay algo más que quisiera mencionar frente a eso. Bueno, digamos que creo que nos llevaría, pero me interesaría mucho la psicológica, y tú dijiste algo de chantaje. O sea, digamos, ¿esto cómo se mostraría con un examen psicológico, o cómo sería esto más ahondar? Como digamos, nosotros, pues digamos que acá sabemos que es violencia, que es violencia psicológica, ¿no? Y esto es bien profundo y es a nivel macro, tiene muchas dimensiones. La violencia psicológica, porque también dentro de esto, o sea, digamos que esto nos puede afectar en muchos tipos de violencia, ¿no? Entonces, digital o etcétera. Me refiero acá más cuando hay esos niveles de discursivos, por decirlo así, en el que yo te digo tú, o yo voy a hacer esto, o ven acá, involucra ciertos espacios, hay personas, pero que todo es verbal, ¿no? Digamos que hay una manera verbal. Esto no sé en un protocolo si se quede corto para no sé, para hacer
para, no sé si denunciar o hacer algo al respecto a esta situación que esté viviendo alguna mujer o nosotras o no sé, ¿sí? Sí, sí, te entiendo. Digamos que la violencia psicológica es una de las violencias como más, no porque no exista o no porque no se materialice, sino porque es una de las más discutidas, ¿no? Es decir, es una de las que más, tú lo mencionabas, y estoy de acuerdo, es una de las violencias con una, digamos, con unos análisis muy profundos, estructurales, incluso siempre hay unas líneas delgadas, eso también es importante mencionarlo, entre lo diferencial, entre el género, entre clase, ¿no? Como todas estas relaciones de poder que se tejen en una sociedad que hacen que identificar una violencia como esta, digamos, como con estas características que tú me mencionas, y que queden en un protocolo es complejo y bueno, y creo que aunque se puede hacer, se tiene que hacer mediante un ejercicio quizás de participación, ¿no? De participación de casos, de visibilización de casos, de argumentación desde el género, de por qué esto repercute en unas violencias de género, para que eso es como la política pública, ¿no? La política pública en el distrito nace porque muchas mujeres estaban solicitando una agenda en género. Y es lo mismo un poco que pasa acá, ¿no? Cuando se visibiliza esas particularidades de los casos, creo que se pueden entrar a identificar como esas minuciosidades, bueno, no sé cómo se dice la palabra, como sí, eso mínimo en los casos para que en una actualización de un protocolo esto se pueda tener en cuenta, como esta definición muy detallada de las violencias. O sea, que es decir que esto se tiene que demostrar. Digamos, no es como que se tenga, como que una mujer requiera que se demuestre para ser atendida. Sobre todo me lo pienso es como en términos del protocolo, de la realización del protocolo, no tanto como demostrar desde las mujeres víctimas, sino sobre todo como desde el ejercicio reflexivo, ¿sí? Como desde ese lugar. Ya cuando una mujer está siendo víctima y requiere la atención, solo el hecho de que ella diga que hay una violencia, pues ya implica un proceso como de activación de los recursos alrededor de la atención. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Ok. Listo. Listo. Entonces, atendiendo a esto, pues en contarles que la ruta nos indica 4 derechos fundamentales de las mujeres: recibir orientación e información, recibir atención integral en salud, acceder a medidas de protección y acceder a la justicia. Esto es a lo que toda mujer debe poder acceder en caso de ser víctima de algún tipo de violencia. Donde recibirá orientación y formación. Recordemos que hay unas líneas gratuitas, está la línea púrpura, también está el WhatsApp púrpura, este nace desde la pandemia, teniendo en cuenta que muchas de las mujeres viven con sus agresores y pues no se pueden comunicar a recibir la orientación. Entonces, también está el WhatsApp, está la línea 155, que es para orientación a mujeres víctimas fuera de Bogotá. Esto es importante porque a veces las limitaciones con Bogotá hacen parte de las personas itinerantes que tenemos pues aquí en la ciudad, ¿no? Como las personas que vienen desde la ruralidad, pero que estudian aquí en la localidad o en Bogotá. Entonces es importante también que reconozcan esta línea. También las mujeres mediante el derecho a recibir atención en salud integral. Entonces vamos a poner un caso. Aquí inicialmente las mujeres se comunicaron a la línea púrpura porque necesitaban una orientación de determinada situación, ¿cierto? Y una vez están, pero por ejemplo, en otro momento, el sujeto las acaba de agredir. ¿Qué hay que hacer? Pues las mujeres pueden llamar a la línea 123 para solicitar acompañamiento de MEUOC o para solicitar acompañamiento de CRUE
también pueden acercarse a un centro de salud o clínica más cercanas a su EPS o IPS. Algo importantísimo aquí, la atención de violencias es una obligación de las entidades de salud independientemente al régimen de afiliación. Si una mujer por X o Y razón no tiene ningún tipo de vinculación o laboral que le permita tener una afiliación o nunca ha hecho el trámite de SISBEN o viene, por ejemplo, es migrante y no tiene ningún tipo de documento, aún así no importa, salud está en la obligación de brindarles atención. Ya después tramitarán temas de afiliación, pero están en la obligación. ¿Listo? El tercer derecho, acceder a medidas de protección. Una medida de protección es una medida que busca que los hechos de violencia no se sigan repitiendo. Recordemos que la medida de protección solo se puede ejercer a personas conocidas, no conocidas, identificables es la palabra. Entonces, por ejemplo, si ustedes salieron y pasó una persona en bicicleta y les tocó la cola, por supuesto que es una violencia, por supuesto que hay medidas de reparación, pero no se puede generar una medida de protección a alguien que no se ha identificado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la medida de protección? Ordena a la policía acompañamiento de la mujer, a acceder incluso a servicios de acogida y casa refugio, definir custodia de menores en caso de que tengan hijos, ordenar al agresor desalojo de la vivienda. Estos son algunos. ¿Dónde lo pueden buscar las mujeres? En comisarías de familia o juzgados de control de garantías, que estos son de fiscalía. ¿Listo? Para acceder a la justicia, recordemos que una cosa es una medida de protección y otra cosa es la denuncia y el proceso judicial. Digamos que las mujeres pueden van a la comisaría, les emiten su medida de protección, les hacen el seguimiento, pero adicionalmente es importante que este hecho se denuncie, de tal forma que hayan unas consecuencias, un proceso judicial que respalde pues a las mujeres frente a la no repetición y también pues frente a que esto no se quede impune, por ejemplo, en los casos de violencia. ¿A dónde pueden ir las mujeres? O bueno, ¿a dónde pueden llamar? A la línea 122 para generar las denuncias, al CAPIF o a las unidades de reacción inmediata de la URI. En cada uno de la Secretaría de la Mujer se encuentra tanto en la línea 123, se encuentra en las comisarías de familia mediante las casas de justicia, se encuentra en la fiscalía, se encuentra en CAPIF o se encuentra en URI. ¿Por qué les menciono esto? Porque si ustedes les dicen a una mujer, no, vete para comisaría de familia. Sí, vete para comisaría de familia, pero ustedes le pueden sugerir que busque la profesional de la Secretaría de la Mujer para que ella reciba orientación en el proceso. Normalmente son abogadas, entonces que reciban esta orientación en ese proceso. Listo. Adicionalmente de eso, la Secretaría de la Mujer cuenta con una casa que se llama Casa de Todas. Es una casa diferencial dirigida para mujeres en todas sus diversidades que realicen actividades sexuales pagas, en donde pues se hacen actividades de cuidado, actividades de prevención frente a ITS, bueno, diferentes tipos de acciones dirigidas a esta población. También todas las localidades cuentan con una casa de igualdad de oportunidades. Las casas de igualdad de oportunidades son espacios creados para la territorialización de la política pública que invitan a la participación de las mujeres. Qué importante sería, por ejemplo, que ustedes como mesa se pudieran involucrar al comité de Mujer y Género de la localidad de Chapinero, y que hay al lado de la Javeriana, donde se hablan de estos temas, se habla de participación, se habla de todo lo que es en términos de derechos de las mujeres en la localidad de Chapinero. Pero igual como les mencionaba, todas las localidades, porque sé que quizás ustedes no todas vivan en Chapinero, tienen su casa de igualdad de oportunidades y esto pues lo pueden encontrar en la página de la Secretaría. Y finalmente, contarles también, es una información importante que siempre en este tipo de espacios nos preguntan, y es que hay para los hombres. Entonces, un poco contarles que también desde Secretaría de Cultura
existe la línea Calma, es una línea pensada para las masculinidades en términos de que permitan una atención telefónica con acompañamiento psicoeducativo brindado por profesionales a hombres. Lo hacen de dos formas, lo hacen si es un caso de urgencias, lo hacen inmediatamente, y si no, pues hacen una agenda por videollamada de acuerdo al perfil de cada usuario. ¿Listo? ¿Por qué se hace? Porque también reconocemos que muchos de las personas victimarias pueden ser personas que han sido socializadas bajo una estructura patriarcal y que seguramente han interiorizado la violencia como forma de resolver los conflictos. Por eso hay una publicidad que me parece muy chévere de cultura, y es: cuando quiero hablar pero siento temor, cuando sienta que no puedo más, cuando necesito desahogarme, cuando me siento solo, cuando me siento celoso o entusado, porque sabemos que esta es una de las razones principales por las que muchos de los hombres argumentan o aumentan los feminicidios, y cuando no encuentre la salida. Cuéntame, Tania. Una pregunta, es como para saber también un poquito de algunos espacios que sean para la comunidad LGBTIQ+, en general, como sí, como para, pues para todos. Pero espacios como de participación. Sí, o por ejemplo de atención en términos jurídicos o psicológicos. Listo, súper. Bueno, en la política pública de los sectores o las comunidades LGBT las maneja integración social. Entonces, como que partiendo de ahí, la oferta de servicios que pueden encontrar para esta población se encuentra desde este sector, ¿cierto? Eso como en términos de atenciones de tipo psicosociales, psicojurídicas. Pese a esto, también el IDEPAC, que es el Instituto de Participación, maneja muchos talleres, sensibilizaciones, como de formación, digámoslo así, también direccionado pues a la comunidad LGBT. Desde la Secretaría de la Mujer se manejan mujeres en todas sus diversidades, ¿no? Eso implica mujeres trans, personas no binarias, sí, como eso. Cabe mencionar también que todos nuestros servicios van a encontrar tanto en la línea púrpura como en las casas de igualdad, como en las casas de justicia, acompañamiento psicológico, psicosocial, cursos, talleres de formación. Dale, Ricardo. Gracias, Angie. Yo tengo una pregunta basada en algo que pues se ha presentado en la universidad y que pienso que también es un escenario plausible en, no sé, en cualquier contexto. Por ejemplo, el residencial, si lo asociamos con la vecindad. Y es que, bueno, frente a situaciones en las que, por ejemplo, uno es testigo, ¿sí? De esas violencias cometidas hacia las mujeres y que están tipificadas como violencia basada en género, que es uno, sí, el veedor de esos asuntos, el testigo, digamos, de que se está cometiendo una violencia basada en género contra una persona, una mujer. ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué seguridad o qué garantías tiene esta persona de ser cobijada por estos protocolos o por estas leyes, digamos, que se manejarían ya propiamente en un vecindario, por ejemplo, para que estas personas que se dan cuenta, que perciben esa violencia, pues lo denuncien, ¿sí? Algo de lo que ocurre, por ejemplo, en la universidad es que solamente las víctimas de la violencia son quienes pueden hacer una denuncia, ¿sí? Una denuncia
con base en ese protocolo. Y me pregunto también si, digamos, bajo un escenario como el de la vecindad, por ejemplo, que yo me dé cuenta que algún vecino llega a golpear a su esposa o algo por el estilo, a gritar, en fin. Em, la pregunta es, ¿cuáles son las vías de pronto que tiene una persona ajena, sí, más bien un testigo para denunciar eso? Vale, vale, perfecto. Es una pregunta muy importante y muy válida. Y como que ahí me invita a hacer dos reflexiones. Una, pues que definitivamente los ciclos de violencia son muy complejos y muchas veces las mujeres o las personas víctimas de cualquier tipo de violencia temen a la consecuencia de reportar o denunciar un caso por muchas variables, ¿no? Puede ser desde variables de tipo emocional, como dependencia emocional, por ejemplo, o normalización de las violencias, hasta casos de amenazas o temor, por ejemplo, se me ocurre temor de que, no sé, lo echen del conjunto, lo echen del trabajo, pierda la materia, ¿no? Como este tipo de consecuencias a nivel social y estructural que se puedan presentar. Y en ese orden de ideas veo tu pregunta muy válida. ¿Qué sucede? ¿O cómo se maneja? Ustedes en ese tipo de casos hay dos opciones. Una es que ustedes remitan ese caso, por ejemplo, a nosotras, a la Secretaría de la Mujer, lo pueden remitir. Nosotras desde Secretaría de Mujer lo que podemos hacer es comunicarnos con la mujer, ofrecerle los servicios y si ella lo desea, pues, se puede iniciar como todo el proceso, ¿no? Esto como con entendiendo un poco que no es fácil, sí, como que a veces eh, no es tan fácil salir y denunciar y poner esto en conocimiento, pero aún así siempre pues la puerta está abierta para que la mujer conozca por lo menos qué puede hacer y a dónde se puede dirigir. Esto es como un primer escenario. Ustedes pueden remitir el caso. Y dos, desde Fiscalía o la ruta en justicia, uno sí puede establecer una denuncia, aunque la persona víctima no sea quien la realice. Es decir, si tú, por ejemplo, es una compañera tuya de la universidad, pero ella por X o Y razón no quiere generar la denuncia, pero tú dices, no, ella está en riesgo, si ella sigue así, le puede pasar algo, es importante que la entidad, una entidad pues, haga algo con ella, se podría generar la denuncia. ¿Cómo es la mejor o la forma más viable de hacerla? Pues llamando a la línea 122. No sé, Ricardo, si con eso respondo a tu pregunta. Sí, Angie, muchas gracias. Listo, listo. Entonces eso pues sería todo en este momento, lo que quería compartirles. No sé si tengan algún comentario adicional, alguna aclaración requieran. De pronto puedo hacer una pregunta un poquito como que va en términos jurídicos. Este es normal que, por ejemplo, lo que sucede es que ahorita están hablando un montón sobre el escrache en la universidad y lo que sucede es que sacaron algo como para abrir procesos disciplinarios por pues las personas que hacen scratches. Entonces, pues me gustaría saber eso qué tan legal es, porque constitucionalmente, pues las personas tienen derecho a hacerlo siempre y cuando sea por una violencia basada en género. Me corchas, me corchas. La verdad, desconozco cómo si haya un lineamiento, porque bueno, digamos que esto independientemente se puede que se haga por algún tipo de violencia, pero también es cuando se reconoce a cualquier persona pues, que se tenga la intención de ser denunciado, ¿no? O visibilizado o visibilizada. Digamos que sí entiendo que en este contexto seguramente son estas situaciones que se identifican de violencias, pero también es muy amplio
y no tengo el conocimiento si haya alguna normatividad que lo regule o si sancionarlo pueda, no sé, ir en contra de pronto de esos derechos que se tienen alrededor de, pues, de habitar lo público, denunciar algún tipo de situación o de violencia. Sí, de pronto lo único que te podría decir es que la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario siempre va a estar. Es como constitucional, entonces pues puede que desde ahí se puedan agarrar, pero la verdad desconozco completamente. Lo que te diga no es informado. Entonces prefiero como no, pues no sé, la verdad. Listo, creo que no habrían entonces más dudas. No sé, profe, si te parece y diéramos finalizado este espacio o si quieren mencionar algo adicional. Bueno, no sé, profe, no sé si estás hablando, no te escuchamos. Ay, perdón. No sé si hayan más personas que tengan preguntas. Si no, yo creo que podemos dar por finalizado. Por mi parte, agradecerte, Angie, por toda la información y también por las redes, particularmente, como conocer esas leyes, pero también conocer las redes, conocer a qué lugares podemos remitirnos cuando hay limitaciones dentro de la misma universidad. Entonces, te agradezco mucho. Súper, súper. Espero que igual esta información les sirva. En la página encuentran el número de la Casa de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres de Chapinero. Seguramente desde ahí puedan agendar los casos que ustedes consideren, que sé que se agendan varios desde la universidad, entonces pues como para que tengan ese dato. Listo, entonces me despido. Muchas gracias por el espacio y que estén muy bien. Bueno, Angie, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el taller y la información. También a la mesa de género y también a los y las asistentes, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde.